Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. 60 pequeñitos fueron liberados. Fíjense ustedes, yo sé que desde la película de Eduardo Verástegui, de Sounds of Freedom, este es un tema que ahora se habla más, se comenta más, pero este es un tema en el que, en mi caso, yo he trabajado desde hace muchísimos años con un programa que se llamaba Desaparecidos y después a través de incluso colaboraciones con autoridades federales en España y aquí, para tratar de ver cómo podemos poner nuestro granito de arena y rescatar a alguna de esas criaturas. Porque como decía esa película, señores, y creo que es una frase sensacional, los hijos de Dios no se venden, no tienen precio, no pertenecen a nadie más que a su inocencia. Y ayer, 60 de ellos, niños robados, niños silenciados, usados, fueron devueltos a la vida, literalmente, a la vida. A veces ocurre en una casa vecina, a veces pasa frente a nuestros ojos y no lo vemos, otras quizá no hemos sabido reconocer ese gesto o ese gritito escondido en una mirada furtiva o en un doloroso silencio que ahogaba un alarido. Esta semana, durante la semana, ayer es que se hizo público, aquí en la Florida, esta operación Ojo de Dragón, liderada por el servicio de los US Marshals, y más de 20 agencias federales y estatales rescató a esos 60 menores desaparecidos. Y algunos tenían menos de 9 años. Habían sido arrancados de su entorno, arrastrados a redes de trata de personas, de abuso sexual, de manipulación, de explotación. Muchos ya eran incluso considerados en situación crítica de desaparición, porque dependiendo del tiempo que pasa dentro de esas listas de los missing children, van ocupando escalas menores y van ganando en ese tipo de escalas. Todos ellos estaban siendo utilizados, eran invisibles para el mundo en su mundo, hasta que alguien decidió mirar y actuar. Y los encontraron en condados como Hillsborough, como Pinellas o Pasco, en lugares aparentemente tranquilos, en vecindarios normales e irónicamente incluso de los que se consideran de familia, gente de familia. Pero dentro de algunas de esas casas, de esos hoteles pequeñitos o de habitaciones cerradas, se escondía para ellos un auténtico infierno. Ayer, como les digo, 60 niños fueron liberados y 8 personas fueron detenidas y ahora enfrentan cargos de tráfico humano, de posesión de narcóticos, interferencia con la custodia legal. Y esta es solamente la punta del iceberg en una investigación que se mantiene abierta, que según me contaban ayer en privado, se está extendiendo a otras ciudades, entre ellas Atlanta, la ciudad de Nueva York, en Texas, porque esta no ha sido solamente la operación más importante en la Florida de liberación de niños en condiciones de tráfico humano, o de todos los Estados Unidos. Ha sido un acto de justicia, ha sido un acto de redención, de respuesta a miles de oraciones desesperadas. El fiscal general de la Florida lo dijo con una frase que a mí me estremeció. Dijo, proteger a los niños no es una misión, es un mandato. Y créanme que lo es una responsabilidad moral. Un deber sagrado, porque mientras que el mundo debate, negocia, se distrae, hablamos de política, hablamos de partidos políticos, de diferencias ideológicas, los depredadores actúan en la sombra. Y si México es el país que más pornografía y videos de contenido sexual con niños y con hasta bebés produce en el mundo, y es algo realmente asqueroso, Estados Unidos y este país, desde que es el nuestro, el que nosotros queremos, es el mayor consumidor mundial de este aberrante material que circula en lo que llaman la dark web y en el que inocentes criaturas son lanzadas a los lobos como si fueran corderitos para ser salvajemente abusados ante una cámara que además graba ese horror para el beneplácito de estos, perdónenme la expresión, HPs, pedrastas y depravados sexuales. Cada año desaparecen más de 400.000 niños en los Estados Unidos. Y aunque no todos son raptados o secuestrados por estas redes o arrancados de sus padres, sí hay una gran mayoría que terminan
en estas redes porque se fueron voluntariamente de su casa, pero no tenían cómo mantenerse y esta gente siempre está a la expectativa. Y aún hay demasiados que siguen sin ser encontrados y no les quiero hablar de los más de 40.000 niños, entre 40 y 60.000 niños que entraron estos últimos 4 años y que en el país más importante del mundo, el que lidera, el sheriff de la humanidad, milagro no sabemos dónde están. No pueden decirnos si realmente los recogió Perico el de los Palotes, que era el nombre que ese niño llevaba en un bolsillo, en un papelito para que lo recogieran, o era un pedrastra, o era una persona que en estos momentos los tiene en Estados Unidos o los tiene en Punta Umbría y los están abusando. Y esto es una auténtica vergüenza, señores. Es algo que no deberíamos obviar. Y no hace falta ser padre o no hace falta ser tío o tía para darse cuenta del dolor que puede suponer ver a una criatura en esas circunstancias. Por eso hoy, aunque estamos celebrando que 60 pequeñitos fueron salvados, se hicieron historia, aún hay miles que están esperando. Hoy un niño ha vuelto a abrazar a su madre, una niña ha dormido sin miedo por primera vez, un alma ha dejado de esconderse, pero muchos otros siguen atrapados y la pregunta es ¿dónde están? ¿Aquí? ¿En esta misma ciudad? ¿En esquinas invisibles? ¿En casas que parecen normales? ¿En barrios donde pasamos quizá todos los días? La trata infantil no es una ficción cinematográfica, señores. No ocurre en algún país remoto, está ocurriendo aquí en nuestro tiempo, en nuestra generación, y mientras existan quienes vean a un niño como una mercancía, corresponde a nosotros exigir penas ejemplares al máximo peso de la ley, porque estos niños son sagrados, inviolables, intocables. A mí cuando me preguntan o cuando alguien cuestiona el peso de la ley, qué bonita palabra. Oiga, el peso de la ley les tendría que martillar la cabeza, por no hablarles de esas partes que se llaman nobles y a quienes se les debería arrancar sin ningún miramiento. Porque cada vez que hay un niño que está encadenado, es la humanidad la que estamos fracasando. Y cada vez que callamos, también nosotros somos parte de ese crimen, porque no hay infierno más real. Y créanme que me ha tocado participar con agencias federales en estos casos de human trafficking. No hay infierno más real que el que vive un niño o una mujer abusada. Y no debería haber perdón para una sociedad que lo permite. Cuando yo ayer estaba pensando este editorial con el que abro habitualmente el programa, se me ocurrió una frase y creo que es una frase que me gustaría, fíjense ustedes, no por la autoría, que eso es lo más ridículo del mundo, sino por el peso que creo que tiene. Una vez que la había escrito y la leí, dije, wow, ¿debería ser así? Porque si hoy un niño puede ser vendido como mercancía, entonces el alma del mundo, señores, estamos en bancarrota. Comenzamos. Titulares de Buena Fuente. Peligrosa victoria en la ciudad de los rascacielos, como reconoce su derrota en las primarias demócratas para alcalde de Nueva York y felicita a Mamdani, respaldado por Bernie Sanders y Ocasio-Cortez. ¿Cuál es el título político? No lo sabemos, pero desde luego el candidato está apoyado por la extrema izquierda. Musulmán nacido en Uganda y autor de la polémica frase que incendió la campaña sobre globalizar la intifada, cierra la noche electoral con el 43% de los votos. Detienen a 11 iraníes, entre ellos a un ex francotirador de la Guardia Revolucionaria de Irán. Fue arrestada también una mujer estadounidense por dar cobijo a uno de esos iraníes detenidos y amenazar con disparar a los funcionarios de ICE en la cabeza. Trump insistió en que los ataques de Estados Unidos en Irán destruyeron por completo las instalaciones nucleares del régimen y las imágenes satelitales muestran esta irrefutable evidencia. La declaración surge, sin embargo, en respuesta a un informe de inteligencia que fue filtrado por medios estadounidenses liberales que cuestionan el alcance de los recientes bombardeos. Son noticias falsas, se insulta a los pilotos y a la operación, afirmó el líder republicano. Del mismo modo, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, desestimó los informes filtrados y aseguró que, según los datos sin procesar, tomaría años a Irán recuperar sus capacidades. Acusó de traición a quienes hayan facilitado esa información y pidió una investigación formal. Podría dañar vidas en el futuro y es totalmente inaceptable, afirmó.
Se mantiene el fuego entre Israel e Irán. Se mantiene el cese el fuego entre Israel e Irán. El presidente del régimen de los ayatolás ha confirmado el fin de la guerra de los 12 días y no se ha disparado desde entonces un solo misil. De esta forma, ambos países se comprometieron a acatar el anuncio de las últimas horas de Donald Trump y restablecer el orden en la región. Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU dijo que Tel Aviv responderá con contundencia a cualquier violación del alto el fuego. Danny Danon se presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ratificó la intención del gobierno de Netanyahu de respaldar el cese de los ataques, aunque advirtió a Teherán que si no cumple el acuerdo habrá represalias. En la antesala de la cumbre de la OTAN en La Haya y con un renovado liderazgo de los Estados Unidos ante el mundo, señalado por la prensa internacional y los propios ministros, tras la destrucción del arsenal nuclear de Irán y su contribución para conseguir el alto el fuego entre Israel e Irán, Trump ha asegurado que está comprometido también con la seguridad de los aliados. Trump advierte a España que podría aplicar aranceles por su postura con la OTAN. Van a pagar, sí o sí. El presidente advirtió sobre posibles medidas comerciales en respuesta a la negativa de Pedro Sánchez de comprometerse con el gasto militar equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. España es terrible lo que han hecho. Son el único país que no pagará al completo, que no se ha puesto al unísono con los aliados, ha dicho en rueda de prensa. Estados Unidos ofrece 3 millones por el líder del Tren de Aragua, uno de los 10 fugitivos más buscados. Es la primera vez que se incluye a un cabecilla de la banda venezolana del Tren de Aragua en la lista de los más buscados por Estados Unidos. Se trata de Giovanni San Vicente, 37 años de edad y sobre el que pesan ya varios cargos a nivel federal en los Estados Unidos, según el FBI, que vincula a este capo con una organización responsable de asesinatos brutales, prostitución forzada, secuestros y la destrucción de vidas en todos los continentes. Por su parte, el líder del Tren de Aragua en Colombia, Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias El Viejo, enfrenta ahora cargas de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos tras una acusación formal revelada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas que lo vincula con la distribución internacional de cocaína y el apoyo material a una organización terrorista extranjera. El empresario vinculado al régimen de Venezuela, Raúl Gorrín, está buscado por violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero y lavado de dinero en Estados Unidos. Desde hace casi 10 años. Habría adquirido en ese tiempo costosas propiedades en la exclusiva localidad de Fisher Island, en Florida, según reportes en los Estados Unidos. Se alarga la incertidumbre. Tras 8 horas de audiencia, el científico y activista cubano Óscar Casanella, quien huyó de la represión en Cuba después de años de acoso por parte del régimen castrista, salió este martes, 24 de junio, sin una respuesta definitiva por parte de la Corte de Inmigración de Brickell en Miami. El gobierno federal anunció la aprobación de un proyecto de DeSantis para la construcción de un centro de detención temporal para inmigrantes en una zona remota de los Everglades, bautizado por el fiscal general de la Florida como Alligator Alcatraz por estar situado en un área donde habitan caimanes. Y ahora sí, señores, vamos a dar un repaso rápido a este programa excepcional, y no porque se lo diga, yo creo que lo va a disfrutar, que vamos a ofrecerles en el día de hoy. Vamos a estar hablando de este tema de los niños desaparecidos. Vamos a estar hablando de esta exitosa operación, pero lo vamos a hacer además con un experto, con un detective que ha participado en estas operaciones, que además es consultor internacional del Global Missing Children Network. Es una persona que nos va a contar cómo se organizan este tipo de operaciones. Nos va a adentrar dentro de ese human trafficking cuando se trata de los niños, de las llamadas dark web, donde gente sin escrúpulos, auténticos depravados, no hay adjetivo realmente que pueda identificar a estos individuos, se dedican a violar, a explotar a estas criaturas en lugares de Centroamérica. México es el país que más produce este tipo de videos de alto contenido sexual con niños e incluso con bebés. Es una cosa realmente aberrante. Pero Estados Unidos es el que más lo consume y vamos a estar hablando de esa cadena y vamos a estar hablando de casos particulares en los que él ha participado. En la liberación de una niña que se llamaba Paula y otros tantos que forman parte de estos 60 que en el día de ayer conforman la operación más exitosa de liberación de niños en la historia de los Estados Unidos. Y vamos a estar hablando también de lo que está haciendo Trump en la OTAN después de
el cese el fuego entre Irán e Israel. El líder de la OTAN ha elogiado precisamente a Trump por su acción decisiva sobre Irán y han acordado aumentar todos ellos el gasto militar al 5% y reafirmar la defensa colectiva. Y solamente la oveja negra, que es España, que no podía ser de otra manera realmente con el presidente que nos ocupa, un presidente al que en España le están ardiendo los zapatos para ver en qué momento le conducen directamente a la cárcel por su implicación y por ser el vértice de todos esos eventos de corrupción que en estos momentos ocupan los juzgados españoles y, por supuesto, la opinión pública. Y vamos a estar hablando de esa filtración que hubo también de unos informes que decían que no había sido exitosa la operación. Bueno, ahora se han mostrado las imágenes satelitales que muestran la evidencia irrefutable de los daños en las instalaciones nucleares de Irán, mientras que el FBI está reforzando también sus recursos antiterroristas tras esos ataques estadounidenses contra lo que era el centro nuclear de Irán. ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, la opinión de Donald Trump a nivel internacional? ¿Cómo ha sido recibido en la OTAN, al igual que lo fue en los países de Oriente Medio? Y sobre todo, ¿cuál puede llegar a ser el peso que esto puede traer en cuanto a la recuperación del liderazgo de los Estados Unidos? Vamos a estar hablando también de qué ha pasado en Nueva York. Oiga, aquí dicen, no, es que no hay que ponerle etiquetas políticas, es que se confunde mucho socialismo con comunismo. No, oiga, aquí lo verde es verde y lo blanco es blanco. Este señor, apoyado por Bernie Sanders, apoyado por Alexandria Ocasio-Cortez, está manejando una política socialista. Y cuando hablamos de política socialista no es suave, no es tilde. Estamos hablando de una política socialista comunista. Y estamos hablando además de un señor que en su campaña hablaba de globalizar la intifada. Yo no sé si ustedes saben lo que es la intifada. La intifada es una guerra a pedradas que se hizo en Palestina contra Israel. No sé si eso se refiere a cómo se han manejado estos temas en la ciudad de Nueva York, que se convirtió en un auténtico polvorín después de las manifestaciones universitarias, pero desde luego preocupa. Vamos a darle el tiempo al tiempo, vamos a pensar que eso, bueno, quizá fue una metedura de pata, una forma de atraer masas en un acto de campaña, pero tal y como está la situación en el mundo, yo creo que es un toque de atención. Y vamos a hablarlo con Maybor Petit, ustedes la conocen, ella es investigadora, politóloga, especializada en crimen organizado transnacional, pero además vive en Nueva York, ha seguido toda esta contienda y vamos a hablar de eso con ella. Y vamos a tener otro invitado de excepción, va a estar con nosotros, Herman Tertsch. Y ustedes se acordarán quién es, por supuesto, es el azote de los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Unión Europea. Él es un eurodiputado, es miembro del Parlamento Europeo y es un auténtico defensor de la libertad, del sentido común, muy valiente. Yo creo que cada vez que él pone un post en las redes sociales alcanzan millones de personas, porque no tiene pelos en la lengua, llama las cosas realmente por su nombre. Y vamos a estar hablando de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo en España con este gobierno corrupto. Y, oiga, ayer, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar, pero era vergüenza ajena. Ayer salieron las partes de las comunicaciones de estos individuos, se hicieron públicas, de los ministros de Sánchez, del número 2, del ex número 2, del actual número 2, del número 3, que están todos implicados en esta trama de corrupción. Y créanme que una base que ha estado saliendo a la calle para defender el feminismo, resulta que hablaban de pasarse prostitutas, pero con la palabra más vulgar que usted se puede imaginar. Y además lo estaban pagando con dinerito de cada uno de los españoles, del bolsillo de los españoles. O sea, que la indecencia ha llegado a estos puntos. Vamos a hablar de esto y créanme usted que va a ser para sacar palco con Herman Tertsch. Y vamos a hablar también de lo que ocurre en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua.